Bueno, que los patitos vamos a tratar Bienvenidos al Sur, una película italiana ligada al conglomerado de Silvio Berlusconi, que tiene que ver con Bienvenidos les Cheese, aquella película, Bienvenidos al Norte, de Danny Boone, que está referenciada en el canal. Así que, ciertamente, tiene relación como heredera directa, una relación franco-italiana, francesa e italiana. Podríamos remontar a los tiempos del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en la que los italianos intentaron atacar Francia y fue un desastre. Y luego los franceses intentaron atacar Italia en el 45 y fue un completo desastre. Y como diría el amigo Rubén Villamor, tenéis algún que otro vídeo hablando de estas experiencias en su canal de Eurasia 1945. Y ahí ciertamente podéis ver a qué me refiero respecto de estas relaciones que luego el amigo Gustavo Beyler recuerda respecto de la fan antiimperialista de Meloni, hablándole a Macron de saca tus sucias zarpas francesas del Sahel, que os comportáis como neocoloniales en la France-Afrique. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues algo y nada, todo y nada respecto a esta película que calca en cierta medida los planos punto por punto y que en buena medida tiene como trasfondo esta realidad histórica llamada napoleónica, en la que la Francia histórica se reconstruye respecto de lo que, por ejemplo, Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva, en ese libro Contra la Revolución Francesa, establecen respecto de lo que supuso realmente esa Revolución Francesa, que tiene por importancia acabar construyendo la bandera francesa azul, blanca y roja, con la incorporación del azul y el rojo al blanco de los Borbones, y que en el caso del norte de Italia fue Napoleón el que les dio la bandera verde, blanca y roja, a semejanza de la francesa. Y al final, bien, de aquella manera, pues acabó la bandera blanca con el verde y el rojo al lado, pues con Garibaldi, una situación de unificación italiana, pasando por encima del cadáver político de Napoleón III en 1870, con la reunificación, si pensamos en Rávena, en el siglo V, si pensamos en la Italia de antes de Odoacro y de Rómulo Augustulo en el 476, con lo cual ahí tenemos ciertamente un elemento que tiene bastante que ver con el hecho de la construcción de la cinematografía italiana a través de volver al peplum, porque no era bonito ir al siglo XIV, XV y XVI respecto a la situación geopolítica que hablamos con Antonio Murillo Lorente, con el apartado respecto del patio trasero geopolítico de Francia y España, Italia en 480, 580 y sobre todo en 600, en ese periodo en el que la batalla de Padilla, en 1525, hablamos con ellos del ámbito de David Nievas, que vino por aquí para hablar de esta situación, la situación del Mezzogiorno, que tiene bastante que ver respecto a esta película, respecto a la diferencia, porque el personaje principal es un milanés, un norteño, que baja al sur, una zona de Campania, para ser el jefe de correos de una sucursal, a pesar de que está cerca del ámbito costero. Italia es una bota, con lo cual la zona de los Apeninos, la zona de montaña, es algo que vertebra el centro de Italia, con lo cual es complicado. Lo sabe perfectamente Albert Kesselring, lo saben los aliados a partir de Anzio, del 43 en adelante. Y por tanto ahí es complicado hacerse la zona hacia el norte, en una zona de periodo complicado en el ámbito bélico. Lo sabía Aníbal, lo sabía Canas, lo sabían los clásicos, lo sabía la época de los etruscos, lo sabía todo el mundo. Pero, ciertamente, para tratar de establecer esa realidad, pues tenemos que entender, alguien podría decir lo mismo que en unas elecciones recientemente estamos hablando de hace 7 años, en el norte estaba Forza Italia, no, en esas elecciones ya Forza Italia estaba disminuida y debido a la implosión del Tangentopoli en 93 entró Forza Italia en las elecciones 94, el siglo de Berlusconi, y nos encontraríamos ciertamente con el caso de la Lega Norte,
en principio estaba estableciendo en el año 96 la independencia para la Padania, nos encontramos con que acaba estableciéndose para todo el Estado, pero en buena medida en la zona norte ganó la Liga Norte, la Lega Norte, con este muchacho, Salvini, y nos encontramos con que en el sur, Beppe Grillo, funcionó con el movimiento Cinque Stelle y gobernaron juntos, con una especie de engarce norte y sur, en un gobierno que no duró mucho, pero digamos que era reflejo de esa situación atávica italiana que está en el trasfondo de esta película, Bienvenido al Sur, que es, como digo, un esquema de espejo en el que funciona plano con la incorporación de algún elemento diferencial, por ejemplo, el personaje calvo, mussoliniano, es como parte de una logia masónica quesera, fan de los quesos, una logia secreta fan de los quesos, que está vinculada respecto de ese momento de la la mamuzzi, de el ámbito de la madre, del compadre, del jefe de la estación de correos, que yace de Cicerone, tanto Bienvenido al Norte, que es Cicerone, es Danny Boom, y esta es otro personaje respecto de Samamuchi que le pone cosas así muy sustanciosas para el desayuno, así como si fuera el desayuno británico respecto del desayuno continental, que en estas dos películas pues vemos que, ojo, cuidado, eso de tener las gachas, la salchicha, el pan, los huevos y todo esto en el desayuno británico, pues hay contraparte, tanto en el norte Paso de Calais como en esta parte del sur de Italia, con unos desayunos pantagruélicos, en donde las cosas se ponen en su justa medida de ponerse disfrutones de la vida. Y ciertamente aquí hay bastante que desarrollar. Y es que hay que recordar por qué existe Bienvenidos les Setis. Porque Danny Boom quería trasladar al mundo cinematográfico cuál es la realidad de su propia comunidad, porque es un cheti. Y también tenemos nada que declarar. Creo que están las dos, Bienvenidos los Chetis y nada que declarar, comentadas en el canal. Pero la complicación viene respecto de trasladar ese modelo a otras realidades culturales. En el caso de Francia tenemos esa realidad respecto a la Revolución Francesa, en donde un tercio de los habitantes de lo que acabaría siendo el Reino de Francia, Royaume de France, hablaba francés, en la Ile-de-France, había otras lenguas, para 1789. Y nos encontramos con la realidad al final del siglo XIX, con la llamada reunificación italiana, en donde de los 11 dialectos de lo que acabará siendo el ámbito italiano, la coiné italiana será el fiorentino, por Petrarca, por algún otro escritor que fue socializado. Me he dado cuenta que, ojo, creo que David Nieves, si no mi toral, lo comentan habitualmente de respecto de que Calderón de la Barca, Lope de Vega eran bastante más famosos en el siglo XVII-XVIII que un tal William Shakespeare, que fue elevado a los altares precisamente en el renacimiento de la cultura británica a través del romanticismo del siglo XIX. Lo mismo que la situación de Charles Dickens con la creación de la Navidad protestante a través de Cuento de Navidad, como también el renacimiento de Julio César como elemento importante a través de la batalla de su libro de la Crónica de las Galias, que por la imposición del latín, ser un libro más o menos transitable para el aprendizaje de la lengua itálica del latín, pues se establece en el siglo XIX como un elemento que se populariza, pero hasta entonces aquel que quería leer sobre temas bélicos leía otros libros, no precisamente el libro de Julio César. Por lo tanto, tenemos interiorizados algunos elementos y por lo tanto en el tema italiano también la situación respecto de la lengua italiana, que estaría en una situación de inexistencia realmente. El italiano no existe, lo cual ciertamente es una cosa que sería inaceptable y seguramente vosotros os está sangrando ahora los oídos y los ojos respecto de esta absoluta aberración que acabo de decir, pero
Habría 11 vehículos de lo que sería el italiano, y por arbitrariedades políticas en el final del siglo XIX se estableció que el fiorentino sería el elemento vehicular a través del cual los otros 10 se articularían como dialectos de esta lengua vehicular fiorentina, la que llamaron italiano porque se constituyó en el territorio de lo que iba a ser el Estado italiano, y ya está. Pero unas diferencias, como se habla respecto del paso desde París hacia el norte paso de Calais, y se habla de una manera sucinta respecto de, bueno, está ahí ese paso, y luego está el flamenco, como una situación de transición, está el balón, está el flamenco, luego está el neerlandés, como una situación de lenguas diferenciadas, sobre todo teniendo en cuenta el ámbito hugonote, el ámbito de los católicos, la vertiente primero castellana, luego austracista, que también tuvo una presencia allí, la situación de la historia, y luego las Provincias Unidas del Norte, la unificación respecto de Napoleón, la separación luego en 1830, el tema de Brabante, la historia que refleja también el tema lingüístico. En el caso italiano nos encontramos con esa realidad respecto de la creación del Estado italiano, la configuración respecto de la memoria colectiva a través del ámbito del cine, como decía antes, respecto de las películas, el peplum, Cinecittà, el hecho de doblarlas, no solamente por el hecho de controlar el mensaje, que es cierto que Mussolini quería hacer eso, pero también a través del doblaje, utilizarlas para que el pueblo italiano supiera cuál era la lengua común y cómo se expresaba esa lengua común a través del método audiovisual, que este es el lenguaje. Por ejemplo, con el ámbito de catalán, nos encontramos con que Corpetín, en el ámbito de Dragon Ball, es el que suelta los insultos, pero dado que, bueno, pues en el ámbito catalán los insultos son limitados, este personaje es el que concentra todos los insultos del catalán, porque en buena medida el catalán de bien, cuando empieza a insultar y sale al castellano, pasa a la otra lengua. Con lo cual, en buena medida, se utiliza este ámbito audiovisual como elemento también de encajonamiento de la sociedad respecto de un entorno en el que sepan por dónde transitar, como Nebrija hizo la lingüística clara en el castellano en 1492 respecto de cuáles eran las normas, y ahora se pueden utilizar respecto del ámbito audiovisual como codificación de toda esta realidad. Es diferente, pero tiene esa realidad similar respecto de la situación no geográfica, porque una cosa es viajar al norte, el país de los chichis, y otra es bajar al sur, a esta zona que en buena medida fue castellana. Por eso decía que también podemos utilizar esa formulación de volver a sacar los higadillos a la gente, es decir, el norte de Italia es Francia y el sur de Italia es España. Así, sin anestesia. Y por lo tanto ahí habría diferencias culturales de fondo en el ámbito gastronómico, en el ámbito de costumbres, y por lo tanto ahí estaría el hecho de la diferencia, a pesar de que sea plano con plano, en buena medida, aunque hay sutiles diferencias. Pero con ese trasfondo, de que la película en buena medida es un elemento cultural, un elemento gastronómico, un elemento de costumbres, un elemento de hablas, de palabras, para tratar de poner en relieve esa diferencia interna de manera chistosa, de manera divertida, a pesar de que, como digo, en buena medida está ese elemento que no está en la película francesa, está en la italiana, la idea de que va a haber un traslado de la chica al norte, en la zona del Trentino, la zona en que la zona de Bolzano, tendría también esa curiosidad porque están dispuestos a hacer una segunda parte, un Bienvenidos al Norte en Italia, que habría tenido ciertamente un elemento curioso, porque habría tenido también ese choque cultural respecto del mundo germánico, que es la parte precisamente de
del Tirol, del sur Tirol, que hubo situaciones complicadas respecto de los años 30 y 40, Mussolini, Dollfuss, el acuarelista austríaco, y por lo tanto ahí tendríamos una situación curiosona que no se llegó a hacer porque no hubo el éxito esperado para esta película y no se hizo ese Bienvenidos al Norte en Italia, pero sirve como enganche respecto de darle el argumento al personaje, el compinche del jefe de correos de esta estación, para darle la oportunidad de arrojarse a los brazos de la amada. Cierto es que hay pequeños sutiles diferencias respecto de esa realidad de la amada en el ámbito de la película francesa y de la película italiana. Y ahí nos encontraremos con otras pequeñas diferencias, como el hecho del municipio alternativo. En la película francesa es solamente una motrilla, una pequeña moto. Los franceses parece que son más pobretones. Y en la película italiana hay un carricoche. En la película francesa nos encontramos con que la mujer va directamente a la estación de correos, que está la casa encima de la estación de correos. No sabemos exactamente en la película italiana si la casa está encima de correos, pero tiene unas vistas espectaculares, cosa que en la francesa no. Hay pequeños detalles, lo cual está muy bien porque hace que te tengas que fijar y hacer la lista. Y, bueno, pues eso, no pierdas coma respecto de esta realidad de esta película, que está bien, a pesar de que si has visto una, la has visto la otra, y a veces está interesante también el verla al revés, como hicimos en esta última vez. Vimos primero la película Bienvenidos al Sur, y después nos pusieron al día siguiente la de Bienvenidos al Norte, lo cual hace que veas en retrospectiva cuál es la secuela respecto de la primaria y las cosas en las que una está mejor que la otra, pero de una perspectiva diferente. Pero hay una tercera pata. Más allá de esta realidad respecto de lo que supone la versión francesa, Bienvenidos al Norte, luego la Bienvenidos al Sur, la fallida, inexistente Bienvenidos al Norte en Italia, está la transposición española. A través de la productora Mediaset, es decir, a través de los tentáculos de Silvio Berlusconi, que era 8 apellidos vascos, y luego 8 apellidos catalanes, y luego 8 apellidos marroquíes, que no hemos visto, y que implicaba a los cántabros, lo cual daba cierto miedito, pero digamos que era una situación de incomprensión clara. Cierto es que en el ámbito de 8 apellidos vascos metieron el tema político, entre comillas político, porque estaban metiendo el terrorismo de ETA, de una manera absolutamente increíble. Luego metieron el tema del proceso en 8 apellidos catalanes, que es absolutamente aberrante, increíble, a pesar de que está puesta en el momento oportuno. En 2017 sale ahí como vector respecto del septiembre-octubre, de todo lo que sucedió, Piolines, 1 de octubre, la republiqueta de los 16 segundos, bueno, estas cosas. Puigdemont, Junqueras, Montoro, Rajoy, Felipe VI. Bueno, pues la película de 8 apellidos vascos ha tardado todo este tiempo Carmen Machi en reconocer que no les hizo ni puta gracia a los componentes del elenco. La han terminado de grabar, la terminaron de hacer, y cuando vieron el primer pase interno entre ellos para ver cómo había quedado, hicieron algo que yo vi y sentí y estuve con las mismas sensaciones en el primer visionado y único que he hecho de 8 apellidos vascos. Ver que no hacía ni puta gracia. Ninguno de los chistes hacía ni puta gracia. Y esto lo reconoce Carmen Machi en una entrevista recientemente liberada. Pero claro, como le dijo Harrison Ford a Shia LaBeouf en la película de La Calavera de Cristal, chiquillo, tú estás promocionando una película. Y la película debes de decir, como Billy Crystal en America's Sweethearts, debes decir que es una película de puta madre y no puedes empezar a insultar a la película. Otra cosa es que al de un tiempo digas que sí, en realidad la película no valía nada. Pero mientras estás promocionándola, no. En eso Carmen Machi, bien. Pero los que no teníamos ninguna disposición respecto de cortapisas, respecto de lo que la película ofrecía,
teníamos esa realidad en la que no transponía Ocho apellidos vascos o cualquier película que hubieran hecho el concepto. Porque hay que ir al concepto de bienvenidos al sur, bienvenidos al norte, que es lo que quiere trasladar. Un elemento de choque cultural entre una persona que viene de una parte del país con respecto de otra parte. En este caso estaríamos hablando de la zona de la Provence, de la Costa Azul, en el caso del sur, del francés, con respecto de Norte Paso y Calais, es decir, pasando por un extremo al otro, de la zona mediterránea, respecto a la zona de el Canal Inglés, Canal de la Mancha, ¿cómo decirlo? Del acceso hacia el Mar del Norte. Bueno, pues ahí Calais resulta ciertamente curioso, porque la última ciudad francesa que los británicos mantuvieron fue Calais. Y ahí tenemos la situación respecto de Dunkerque, con lo cual tiene una realidad poliédrica, porque la historia es sedimentación. Pero bueno, ciertamente ese elemento de choque cultural que Danny Boone quiere presentar, más allá de los estereotipos, ponerlo en positivo, de que son gente diversa, son gente diferente, que tienen sus propias... por lo tanto, hay que romper con el esquema pariscéntrico. El parisino es el auténtico nicho de la cultura y de la modernidad, y todos los demás son paletos. No, él reivindica su propia realidad, a pesar de que pueda estar atrasada económicamente, que no sea próspera, que no tenga sino complicaciones respecto de el valor añadido de la situación de creación de riqueza, pero esa riqueza distinta a través de esa comunidad que existe y que tiene derecho a prosperar, pues que es la suya, su familia. En el caso de la italiana, tenemos esa realidad, ciertamente, de que el norte suele ser acusado de ser la zona próspera y abandona a los demás, y uno del norte tiene que bajar al sur para recibir un castigo. En el caso francés son 2 años clavados, en el caso italiano son 3 años. Está trabajando ahí 3 años como castigo respecto de hacerse pasar como discapacitado, bueno, pues al final le acaban dándole el place para el lugar en el que quiere ir, la zona de Milán y todo esto. Pero ciertamente hay esa diferencia cultural respecto de gastronomía, idioma, respecto de toda esta realidad. ¿Qué pasa con el caso de España? En el caso de España tendrían que haber hecho, por ejemplo, un galego que quería ir en dirección hacia, no sé, Canarias. Quería ser jefe de correos en Lanzarote, por ejemplo. Y le dan a ir a Murcia. Y en Murcia, sí, con los paparajotes, con el dialecto murciano, que no se entiende nada, pues ciertamente podrían haber hecho un bienvenidos al sur este, en Cartagena, por ejemplo, y haber hecho ese choque cultural entre la fala galega, en donde, bueno, podríamos haber puesto también a un asturiano, pero también estaríamos con el trasfondo del asturiano. Alguien de León, tal vez. Bueno, pues lo que sea, pero digamos que poner un extremo, casi finisterre, con el tema cultural también, respecto de ese murciano que tiene una mezquita en la zona de Egipto, que fue para allá, la apagó, y con lo cual ese elemento curioso, ya sé que no es el mejor momento para hablar de estas cosas, por el redón Pacheco, de estas cosas, pero digamos que más allá de lo concupisciente, más allá de la realidad, pues podríamos hablar de eso, de Fernando III Santo, de realidades que son históricas, atávicas, que tendrían esa vertiente no política, no partidista, no del ámbito del día a día, sino del ámbito trasfondo. Por ejemplo, ahí está Karim Jalal Peche, un murciano libanés, un libanés de Murcia, que es un creador de contenido respecto de la Unión Europea aquí en YouTube, y que en buena medida sintetiza las dos vertientes del Mediterráneo, un ámbito y otro, como aquel de Cádiz a Estambul, Estronceda, pero también una canción en la época de la transición, a través de estos clásicos, con lo cual ahí
vertientes que pueden significar bastante respecto de esa posibilidad de una adaptación de Bienvenidos al Norte o Bienvenidos al Sur, la versión francesa, la versión italiana en España, con el ámbito gastronómico, el ámbito cultural, el ámbito diferencial, incluso habiendo establecido el ámbito de plano a plano, también podría haberse establecido, ¿por qué no? Pero con la incorporación de esos pequeños matices, esos elementos que hubieran hecho hacer la película a la española de una manera diferencial, pero aproximada a lo que era la propuesta original. Pero no, se decidió ir por la política, se decidió ir por la versión de Mañaneros, la versión de Al Rojo Vivo, la versión de Enjaje, para tratar de establecer un modelo que sirve, y sobre todo con 8 apellidos catalanes, sirve para el momento. La película envejece rapidísimo. Se vuelve una basura infecta muy, muy rápido. Y por tanto, es de consumo rápido. Se decía, lo decía Xavier Arzallus, algunos políticos españoles tenían una fecha de caducidad más temprana que los yogures. Las películas estas de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes tienen una fecha de caducidad muy, muy pequeña. La 8 apellidos marroquíes tiene más cercanía respecto de Bienvenidos al Norte y Bienvenidos al Sur. Es que no sé si atreverme a verla. Es complicado. Me gustaría que me dijerais en comentarios si tiene más proximidad, a pesar de que creo que no tiene nada que ver con un jefe de correos que se ve en dificultades respecto de lo que la mujer quiere. Y ahí tenemos la situación familiar, núcleo familiar, mujer, hijo, el marido, la idea de tener un objetivo dentro de la carrera de correos. Claro, porque hay una diferencia respecto de la situación de correos ahora en 2025 respecto de lo que era antes. Nadie escribe cartas. Ha habido dificultades respecto de la incorporación del tema de Amazon. La entrega es complicado, con lo cual tiene sus dificultades y en buena medida solamente el hecho de que Correos es una empresa pública con una pérdida enorme de, vamos, dineros y todo esto, además implicado en cuestiones que ahora no vendrían al caso respecto de tema partidista, ley y el tema de el nombramiento a dedo de amigos de Pedro. Bueno, ciertamente es una empresa deficitaria que, con lo cual en buena medida no se entendería el hecho de que se utilizara correos como vehículo, pero sí conceptualmente se podría establecer respecto de otro tipo de empresas públicas que tengan que ver con el servicio al público, sobre todo teniendo en cuenta de que el ámbito francés y el ámbito italiano están ligados a una suerte de corporaciones financieras con una tarjeta de crédito que antes había una caja de correos que hacía este servicio. Recuerdo cuando teníamos una residencia en la calle Albornoz, número 5. Recuerdo que pasó por delante Fernando Díaz Nueva en su visita a Logroño, detrás de lo que es el Palacio de Espartero, en la plaza que daba la zona de Tabacalera. Por ahí está el Parlamento de La Rioja, en esta zona de Logroño, en el inicio de lo que es los soportales de la calle Mayor. Pues ciertamente ahí, en la zona donde estaba Correos, ahora hay un hotel, estaba la caja de correos, que luego se sumó al proyecto de Argentaria, y es la A, que bueno, se supone que es la A de BBVA, a pesar de que para mí la A de BBVA es Aznar, BBV Aznar, en 2002 y toda esta cosa, que lo tenemos en un vídeo específico, hablando un poquito de esto, de BBV. Pero ciertamente es algo interesante, porque lo que podía haber sido una transposición española de Bienvenidos al Sur, Bienvenidos al Norte, pues no se materializó nunca, tal vez en Bienvenidos a 8 apellidos marroquíes. Querían hacer más películas tras 8 apellidos marroquíes. 8 apellidos murcianos. Ahí sería la oportunidad para meter esto que decía respecto de hacer una película que sea más o menos canónica respecto de Bienvenidos al Norte, Bienvenidos al Sur, pero en España. Podría ser, pero ciertamente, tal vez esa espera
No sabemos si le ha beneficiado o le ha perjudicado, o si ya no quiere Mediaset meter sus dineros en algo que sea miméticamente, como estas dos películas, porque, como decía, es una película esta Bienvenidos al Sur, que es exactamente lo que supone la película de Danny Boom, pero en Italia. Por lo tanto, era un peligro respecto de hacer un calco, pero en otros escenarios ya han hecho calcos plano por plano. Parece que más o menos ha funcionado y la gente lo ha aceptado. Con lo cual, bueno, pues ¿por qué no? Hicieron esta película, está bien, se deja ver. Y, bueno, pues en España pues, decidieron no hacer lo mismo y romper la bicicleta. ¿Qué se lo hace? Bueno, pues ahí está la historia en completo. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty, gelpean.